Continuamos explicando el entorno de la empresa y la estrategia empresarial. Sabíamos que la empresa se tiene que desarrollar o tiene que actuar dentro de unos entornos muy complejos y dinámicos y que habíamos visto lo mejor era que la empresa hiciera un análisis de la situación de la competencia que hay en ese sector, así como un análisis del propio país, lo veíamos con el análisis PEST, para después implementar o desarrollar una estrategia que le permita alcanzar los mejores resultados. En este punto 4 vamos a hablar del análisis estratégico. La empresa debe realizar un análisis importante de cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son las oportunidades que puede tener para implementar o desarrollar la estrategia basándose en lo que habíamos detectado en los anteriores análisis. Para ello vamos a utilizar una técnica que denominamos el análisis DAFO. El análisis DAFO nos presenta mediante una sencilla matriz una serie de elementos que nos pueden ayudarnos a la hora de tomar una decisión, a la hora de desarrollar la estrategia. La matriz DAFO se basa en el análisis interno de la empresa, delimitando cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son sus puntos débiles. Por ejemplo, que tenga una estructura financiera sólida o que por el contrario sea una empresa que acaba de nacer y por tanto todavía no tiene la suficiente capacidad o músculo financiero como para acometer una serie de inversiones. Esto deberíamos completarlo con lo que denominamos el análisis externo del entorno, donde vamos a descubrir cuáles son las oportunidades que nos presenta, tales como puede ser una nueva moda, una nueva ley que se va a dictar dentro de poco y que permite la realización de nuevas inversiones o que obliga a determinadas personas o a determinadas empresas a realizar una serie de compras, etcétera. Y por supuesto también debemos ver cuáles son las amenazas, cuáles son los cambios que posiblemente puedan afectar a la empresa y que bueno, pues nos obliguen a tomar una decisión en ese sentido. Una vez que tenemos delimitados cuáles son nuestros puntos fuertes, cuáles son las debilidades, amenazas y oportunidades, podemos desarrollar las siguientes estrategias. La primera estrategia que podríamos hacer es una estrategia de tipo ofensivo. Nos basamos en nuestros puntos fuertes para alcanzar o desarrollar las oportunidades que nos presenta el mercado o el entorno. También podemos realizar una serie de estrategias de cambio. Estas aparecen cuando, gracias a las oportunidades del entorno, podemos avanzar o podemos superar nuestros puntos débiles. En el caso que hablábamos antes de una empresa que acaba de nacer y que tiene poca capacidad financiera, imaginamos en un entorno de tipos de interés bajo cómo la empresa podría obtener esa financiación sin tener demasiado coste financiero. Sería una estrategia de cambio, ya que en ese momento dispondríamos de una serie de recursos para acometer las inversiones. También podemos desarrollar estrategias defensivas. Serían aquellas en las que aprovechamos nuestros puntos fuertes para superar las amenazas que provengan del entorno. Y por último, en el caso de que el entorno nos presente una serie de amenazas y la empresa presente demasiados puntos débiles, la única forma que tendríamos de actuar en el mercado sería mediante estrategias de supervivencia. La estrategia competitiva de la empresa, el plan estratégico. Cuando vamos a desarrollar cualquier actividad, y por supuesto en la empresa ocurre así, debemos pensar en preparar un plan. Debemos tener presente aquello que nosotros vamos a desarrollar a lo largo del tiempo. El plan estratégico es muy importante ya que afecta a la empresa en el largo plazo. Las decisiones que se tomen, como mínimo, tendrán un horizonte temporal de los 3 o 5 años. ¿Cómo podemos realizarlo? Lo primero será hacer un diagnóstico de la situación. Para ello utilizaremos las técnicas que ya conocemos, como puede ser el análisis DAFO, el análisis PEST, análisis de competencia del sector, etc. Una vez que sabemos cuál es la situación, cuáles son las amenazas, los puntos fuertes, etc., debemos pensar hacia dónde queremos llegar, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestras metas. Debemos poner especial cuidado en los objetivos, en que sean objetivos que estén acorde con nuestra realidad, con la realidad del entorno. No podemos
pensar que vamos a desarrollar alcanzar unos objetivos o unas metas que son completamente irreales para nosotros. Por eso es importantísimo que el diagnóstico se haga de manera muy precisa. Después nos dice que a dónde queremos ir, pensamos a dónde queremos ir. Claro, aquí es ya donde debemos definir cuál es nuestra estrategia competitiva. Veremos ahora cómo Porter nos ayuda también de nuevo a decidir las formas en las que nosotros vamos a poder desarrollar la estrategia y que nos permita alcanzar unos mejores resultados. Avanzaremos diciendo el cómo llegar. Claro, debemos establecer cuáles son los recursos que vamos a utilizar, el tiempo, las tácticas, etcétera, para alcanzar ese plan o los objetivos que nos hemos marcado. Y por último, toda planificación conlleva un control. Debemos verificar que se está cumpliendo la planificación, que se está cumpliendo aquello que habíamos previsto. Veíamos que elegíamos o que nosotros debíamos pensar cuál era la estrategia competitiva a desarrollar y habíamos dicho que Porter nos ayudaba. Bien, Porter nos dice que podemos desarrollar tres tipos de estrategias. La diferenciación. En la diferenciación, la empresa atiende a todo el mercado, pero trata de buscar una característica, algo que la diferencie del resto de los competidores, para que el consumidor lo perciba como distinto y esté dispuesto a pagar más dinero por el producto que nosotros le estamos ofreciendo. Es decir, tratamos de separarnos de la competencia, pero ofreciendo productos a todos. En el caso del sector de la automoción, por ejemplo, sería la estrategia que desarrolla BMW. Liderazgo en costes. Aquí la empresa busca obtener el menor coste de producción para salir con el precio más bajo al mercado. De esta forma, los clientes optarían por nuestro producto como primera elección. Este tipo de estrategia podría ser dentro del grupo Renault el que desarrolla o la que desarrolla la empresa Dacia. Por último, la especialización. Aquí la empresa no atiende a todo el mercado, sino que busca un nicho, un segmento que le proporcione o que le reporte unos beneficios superiores. La empresa, claro, a la hora de hacer la segmentación del mercado es muy importante que haga un estudio muy racional y muy técnico para determinar cuáles son los distintos nichos y, por supuesto, para saber cuál es el que más le interesa. En el caso del sector de la automoción, estaríamos hablando, por ejemplo, de Ferrari. Análisis interno de la empresa. La empresa realiza una serie de actividades. Estas actividades van a ir de la mano o llevan asociadas dos magnitudes, el coste y el valor. El coste será la cuantía medida en unidades monetarias de los factores que hemos utilizado para alcanzar esa producción o para realizar ese producto. El valor sería una magnitud que depende de la satisfacción del cliente. Es decir, el valor para el cliente será mayor cuanto más satisfecho se encuentre. Un producto que satisfaga más sus necesidades tendrá más valor para el cliente que uno que no la satisfaga en su totalidad. A la diferencia entre ambos, es decir, al valor, si le quitamos el coste, nos daría el margen de la empresa. Ahora será necesario que, claro, una vez que hemos visto un poco cómo funciona el entorno, cómo vamos a desarrollar una estrategia, sería interesante que la empresa se mirase dentro de sí mismo para determinar cómo puede incrementar ese margen, ya que podemos hablar que se trata de la unidad de medida que nos habla sobre el beneficio de la empresa. De nuevo, echamos mano de Porter y vamos a realizar lo que se llama el análisis de la cadena de valor de Porter, que consistirá en dividir a la empresa en aquellas actividades que realiza para ver cuáles son las que me pueden proporcionar una ventaja competitiva y por tanto dotar de mayor valor al cliente. Porter nos propone el siguiente esquema. Habla de una serie de actividades que él considera o procesos de apoyo, como pueden ser la infraestructura de la empresa, los recursos humanos, finanzas y administración, que
las denomina de apoyo porque sirven como un apoyo para toda la empresa. Pero él hace especial hincapié sobre todo en lo que llama las actividades o procesos primarios. Dentro de ellos estaría la logística interna, la producción, el marketing y las ventas, la logística externa y el servicio postventa. Es decir, aquellas que impactan directamente en el cliente. Todas ellas generan valor. Sin embargo, Porter lo que nos dice es que debemos fijarnos sobre todo en las primarias, dedicarles más recursos, puesto que son las que pueden propiciar en el consumidor, en el cliente, una mayor satisfacción y por tanto generar mayor valor para la empresa. Con esto queda explicado el tema 3 de la empresa y los procesos de planificación estratégica.